envía tu Espíritu Creador. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, buenas noches. Entonces, hablando del primado de Pedro, que en estos días, pues la vez pasada, etcétera, también hablamos bastante. Hoy mismo el Evangelio nos abrió un aspecto que no habíamos visto y sí quiero tomar pie de ese momento para entrar de nuevo en el tema y seguir avanzando en el tema, porque no terminamos, no le hicimos justicia aún, no hemos hecho justicia a este tema del primado de Pedro, y sí siento que sí nos haría mucho bien, nos hace mucho bien, y a la luz también del nuevo Papa, pues qué mejor también que volver sobre este tema, ¿no? Del primado de Pedro, ¿no? Y entonces tenemos ese Evangelio de San Juan, obviamente, el Evangelio de Juan, capítulo 10, que es el buen pastor, ¿ok? Y el domingo fue el cuarto domingo de Pascua, entonces el buen pastor. Y hoy tocó tema desde el versículo 1 hasta el versículo 10, del capítulo 10. Entonces termina con 10 días. Y seguimos, porque hemos visto también ese texto hace tiempo, pero hay que volver a tocar el tema nada más para terminar de decir bien la temática. Y entonces cuando habla Jesús, al inicio dice que él mismo, él es, bueno, hablando de yo soy el pastor, etcétera, etcétera. Y luego dice, yo soy la puerta. Y nadie entra si no es por mí y todo eso. Y entrarán y saldrán, etcétera, etcétera, y encontrarán pastos. Entonces Jesús es el buen pastor que nos lleva a los pastizales, etcétera, etcétera. Pero también Él es el cómo es posible incluso llegar a los pastizales. Él es el cómo, porque Él es la puerta. Él es la puerta hacia el cielo. Bueno, no por nada también decimos que María, como Él vino por medio de ella también es la puerta del cielo, por así decir, porque ella abrió el hecho de que pudiéramos tener acceso a Él. No sé si ustedes en sus casas, pero de donde yo soy, si hay la doble puerta. Uno es un miriñaki o un mosquitero y se abre, y el otro es la puerta, ¿no? Que se abre hacia adentro. Entonces la de otra de afuera y la otra de adentro. Y la de afuera también tiene vidrio o también nada más mosquitero, ¿no? Entonces, por así decir, María es el de vidrio de enfrente porque Jesús no podría haber venido sin ella. Y para tener acceso a Él, la puerta, tendremos que ir por medio de ella para tener acceso a Él. Y Él que es la puerta, entonces tenemos acceso a todo el resto, al Padre y al cielo, etcétera, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Okay? Y no es, volver a decirlo, no es plagianismo en que yo lo logro. No, es una gracia que recibimos, ¿no? Es una gracia que luchamos por tener, sí, y sin mi participación no lo tendré, y de ahí es el mérito nuestro. El mérito nuestro nada más es realmente recibir activamente ese regalo, ¿no? Porque si me acercas, Carlos, porque si te pones aquí, no, ahí, nada más para que nos filmen esta acción, ahí, nada más. La idea era, no, tú te quedas ahí, y la cámara se queda ahí y tú te vienes para mostrar algo. Porque si yo le quiero dar a él algo, ¿ok? Lo pongo así, ¿ve? Él lo recibe, ¿por qué? Porque puso su mano para recibirlo. Pero si yo no pongo la mano, por más que me le quiera dar, si él lo suelta, al suelo va. ¿Por qué? Porque yo tengo que activamente, gracias,
Yo tengo que activamente recibirlo. Y así con las gracias de Dios. Entonces realmente uno diría, pues toda la gracia es de Cristo. Pues sí, nuestros hermanos separados diciendo eso tienen razón. Pero esa gracia, como dice San Pablo, no ha sido estéril en mí, dice él. Yo por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y su gracia no ha sido estéril en mí. Es decir, sí he puesto las manos para recibirlo, acogerlo y hacerlo fructificar. Ok. Entonces sí es importante recordar eso. Mi mérito es permitir que Dios obre en mí. Y recibir eso y hacerlo fructificar y todo. Entonces sí hay una participación mía. Porque sin esa participación no recibo nada. Y Dios derrama y no hay nada. Porque es como cuando está saturada la tierra, pues ya no recibe más. O cuando está tan seca, o arenosa o lo que sea, y pegan las gotas y cae demasiado rápido la lluvia y no le da tiempo a la tierra a que penetre. Y entonces flash flood, no sé, no los aludes, sino el agua que corre tan rápido que a la tierra no le da ni tiempo de absorberlo. No hay nada como estas lluvias lentas así durante horas y horas y horas y horas. Eso sí, se empapa la tierra y da fruto. En cambio, esas lluvias fuertes durante segundos, pues corre el agua y hace inundaciones en los lugares más bajas, más inferiores, y no absorbió nada porque pasó tan rápido que la tierra no tuvo tiempo para absorberlo. Algo así. No dará frutos si no lo absorbe. Entonces, por eso a veces, como diríamos, ¿no? Otro ejemplo, es como las medicinas, ¿no? Tomo la píldora, pero a lo mejor mi estómago, etcétera, ya está harto, lo que sea, y no lo recibe, ¿no? En cambio, si es por directo a las venas, ya dio, ¿no? Ya es inevitable, ¿no? Bien, ok. Entonces, eso sería el aspecto de la gracia en nosotros y de las dos puertas, entonces ahí sí. Pero también en el Evangelio de hoy, Jesús lo deja así dicho y no dice más. Pero dice que llegue el pastor y el que cuida la puerta lo abre, él entra y saca las ovejas y así. O sea, Jesús está mencionando otro personaje, ¿ok? Presente, pero no dice quién es. Jesús mismo dijo que él era el pastor. Jesús mismo dice que él es la puerta. Jesús mismo dice que nosotros somos las ovejas. Y el que cuida la puerta, ¿quién es? Nosotros ya sabemos quién es. Bueno, espero que ya hemos identificado, ¿no? Porque conocemos a alguien que Jesús dice, a ti te daré las llaves. A Pedro. Ok, entonces Pedro, es decir, el Papa, ¿no? Es porque hay un sucesor de Pedro hoy. De hecho, el número 267. Okay, entonces, ahí está ese personaje. Y Jesús menciona que hay ese personaje, pero no lo explica. Y sí dice que abre. Y dice que a los otros no lo abre. Y que ellos saltan, etcétera. ¿Por qué? No pueden pasar por la puerta si él no lo abre. Oh. Entonces, has visto, sí hay un ejercicio de las llaves de la puerta. No nada más se abre la puerta. Hay alguien que lo abre y a veces no lo abre. Y son salteadores y no sé qué. Ok, entonces sí está interesante esa parte. Y nosotros, pues obviamente en nuestra doctrina, nosotros sí tenemos ese personaje perfectamente identificado. Incluso por los otros textos mismos, y por eso es interesante, y quería comenzar con esto hoy, para ayudarnos también a ver que no solamente un texto habla del Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén, sí, pero no es el único texto que habla de él. Y como estábamos viendo en las otras expresiones también del mismo Papa en el Evangelio, o sea, de Pedro mismo y así, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, dio las
dio las llaves y hay alguien que cuida la puerta y alguien que abre y pueden pasar las ovejas y pueden pasar también el pastor. ¿Se han fijado? Puede también pasar el pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús. Entonces, ¿cómo que Jesús necesita la puerta? Dicho por él. ¿Cuál sería el resultado de esa necesidad de la puerta para que el buen pastor pueda pasar? Es decir, nosotros podemos tener un encuentro con el pastor. ¿Dónde? ¿Cómo? Gracias a la puerta, es decir, gracias a la iglesia, donde está el Papa. Entonces, el ministerio petrino sí nos acerca a Cristo y a Dios y así. Y por eso, qué pena que nuestros hermanos separados no tienen esto, porque entonces se les dificulta más. No porque les es imposible, no. Jesús dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. También los he de conducir. De hecho, va a ser en 6 versículos más adelante, que este mismo no lo vimos hoy, pero lo veremos en estos días, ¿no? Si seguimos viendo de buen pastor. Y por lo tanto, sí, efectivamente, hay un posible contacto con él, sí. Pero entrar y salir y tener ese contacto y así directo, sin tener que saltar, tenemos la iglesia. En la iglesia, entonces, como lugar del encuentro del pastor con las ovejas. Y viceversa, ¿eh? Ovejas con el pastor. Y eso para mí es la parte hermosa. Nosotros, gracias a la iglesia, yo por lo menos, gracias a la iglesia he descubierto a Dios. He descubierto a Cristo. Cristo Eucaristía, Cristo buen pastor, Cristo mi amigo. Cristo mi Padre, ¿no? Así. Entonces, Cristo mi Redentor, y así, ¿no? Entonces, ese paso quería insistir en esa realización, por lo tanto, del ministerio petrino. No es nada más al azar y, sí, pues, ¿qué nos queda? Y no, sí es algo sumamente importante y interesante y profundo. Poder realmente acceder al pastor gracias a la puerta. Bueno, Jesús dice que Él es la puerta, pero es gracias a que se abre eso, y esa es la iglesia. La iglesia es la posibilidad de que podamos aprovechar de la puerta, por así decir, ¿no? Ese contacto, puerta, pastor, cuidador de la puerta y ovejas. Por eso. Es el portero, estoy hablando del portero, el portero que abre y cierre, etcétera, ¿no? Y los demás han sido salteadores y no sé, es lo que Jesús mismo dijo eso, ¿no? Sí, ladrones y así, ¿no? Y para destruir, eso es lo que él ha dicho, ¿no? Bien, entonces ese aspecto del ministerio petrino, dicho así tal cual, ¿ok? Luego hemos estado viendo, y hay que insistir también de nuevo, a la realidad de estos otros textos que nos también confieren conocimiento sobre realmente el papel de Pedro, el papel del ministerio petrino, en bien de nuestras almas, pues, también, ¿no? Y entonces tenemos todo esto de las reacciones, y eso es el siguiente lugar donde tendríamos que ir. Luego quiero ver, después que quisiéramos ver un poquito las profecías y cosas así sobre esto mismo, pero vamos a ver las reacciones mismas, porque hemos insistido mucho en, primero, las palabras de Jesús hacia Pedro, insistiendo, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera, y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y todo. Entonces vemos consolidado la realidad del Papa así como para establecer el orden y lo que sea, el foco de unidad. Pero no hemos visto, bueno, hemos visto un poquito también las veces que Pedro ejercía
algo de eso, ¿no? En que él es el que hablaba, él es el que afrontaba, él sacó la espada, él no, en Getsemaní y cosas así. O sea, Pedro ejerciendo su papel de jefe, de autoridad, etcétera, ¿no? Pero lo que no mencionamos alguna vez un poquito, la otro lado de esa moneda, es decir, las reacciones de los demás a la interacción, pues, de los demás con Pedro. ¿Okay? Y la que mencionamos fue en la resurrección, ¿no? ¿Se acuerdan? Que los dos salieron corriendo a la tumba. El otro corre más que Pedro, ¿no? Juan, pues, Juan corre más. Está interesante esa también. Juan corre más. O sea, la espiritualidad, él es más inmediato, él es más rápido, él es, ¿no? Ok, dícese de paso. Y sin embargo, eso no quita de Pedro, porque ¿cuál es la gran importancia? ¿Haber llegado antes o establecer? Las dos cosas son interesantes. Él llegó antes, pero ¿qué hizo? Y él mismo lo dice. No entró, ¿ok? Esperó. Sí se inclinó, sí estaba viendo, vio las cosas, etcétera, pero él mismo dice, pero no entró. Llega Pedro y entró. Pero ok, ya vimos esa parte. Pedro, sí, él va porque va. Pero lo interesante es, si vimos la reacción del otro en relación con Pedro, la deferencia, la esperarle, el permitirle a él primero, etcétera, ¿no? Y entonces ya una vez que entra Pedro, también entró el otro. O sea, eso sí, porque Pedro ya había entrado. Entonces yo sí. Deferencia primero a Pedro, pero no tontería. O sea, no esperar nada más, yo no hago nada. No, yo estoy con Pedro, pero primero él. Y luego voy yo. Y luego dice, entró y vio y creyó. Y todavía no decía que Pedro creyó. Dice, pues aún no habían entendido eso de las escrituras, ¿no? Que había que resucitar. Ahora, tampoco dice que no creyeron. Dice que Juan sí creó, no dice que Pedro no creó, nada más no dice que sí creó. No dice que sí, okay, aunque no lo niegue. Bien, luego, ya vimos también en el lago, después de eso, ¿no? A la siguiente semana, después de otra semana, están en el lago de Tiberíades otra vez, en Galilea, y Pedro dice, voy a pescar. La reacción de todos, vamos contigo. ¿Ves la reacción? O sea, la diferencia o la espera, el ímpetu de él es una cosa, pero también la reacción de otros también es interesante. Podrían haber dicho, bueno, sí, ahorita que yo espero aquí. ¿No? Y eso es lo que yo diría, porque yo no soy muy de mar. Entonces, voy a pescar. Bueno, te veo cuando regreses. ¿No? Sí, pero ellos no vamos contigo. Y en la lista se fijaron, ¿no? Ahí sí estaba Tomás. Y el segundo dicho, o sea, el primero siempre es Pedro, si hemos dicho eso también, ¿no? En cada vez que hacen listado, ¿quién es primero? Pedro. Otras veces es Juan y Andrés o lo que sea. Esta vez fue Tomás, el segundo mencionado en Juan. Estamos hablando de este texto de Juan, capítulo 21, versículos 1 y siguientes. ¿Okay? Es la aparición, la tercera aparición de Jesús a los discípulos, ahora sí, en Galilea, en capítulo 21 de San Juan. ¿Okay? Y entonces ahí está esta reacción. ¿Ves? Otra vez la reacción de ellos ante Pedro. No solo permitiendo que Pedro haga y diga, sino secundando a Pedro en eso. ¿No? O sea, y deferiendo a Pedro que él lo haga. ¿No? Y una de las más fuertes, bueno, luego sigue todo esta de la confesión de Pedro también, etcétera, ¿no? Y la reacción de Juan. Juan lo sigue, fíjense. Después de desayunar, Pedro dice, bueno, vamos, y está hablando con Pedro. Jesús está hablando con Pedro, así, y atrás de ellos está Juan, o sea, lo sigue. Otra vez, otra reacción de los discípulos ante Pedro y Jesús, pues, ¿no? Ahí está Juan, está ahí. ¿Y este qué? ¿No? ¿no?
Si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero luego está el texto todavía para mí más fuerte, en el texto de la semana anterior, de segundo domingo de resurrección. O sea, primero, domingo de resurrección misma en que Cristo les aparece, ¿no? Perdón, y ahí estaba eso es el episodio de Emmaús, ¿verdad? ¿No? Entonces, estoy hablando de eso, Lucas 24, ¿no? En que de hecho, lo mencionamos una vez, ¿no? Que el versículo 34, si no me equivoco, ¿no? Están los de Emmaús, se van, Jesús los acompaña, etcétera, ya lo descubren, regresan, ¿ok? Pero cuando regresan y tocan la puerta y están ahí, ellos queriendo decir su experiencia. O sea, ¿qué iban a decir ellos? Pues sí, Jesús sí ha resucitado, estuvimos con él en Emmaús, eso es lo que ellos venían a decir y tenían prisa porque descaminaron todo lo que habían caminado en todo el día, lo recaminaron en poquito, esa misma tarde. Ya atardece, ya es tarde, no sé qué. Y sí pudieron regresar ese mismo día. Entonces sí está interesante la prisa, ¿no? También que tuvieron para regresar. Y por lo tanto, las ansias apenas abrieran, ellos estaban ya por decir. Y ni siquiera los dejaron. Si es 34, ¿alguien lo buscó? Versículo 34, 24, 34 de Lucas. 24, 34. Es que no hay Lucas 34. 24, 34. Sí, a ver. Decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Sí, me acordé. Ok. Sí. Con ellos y los discípulos les contaban, verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ok. Esos son los discípulos que están dentro. Hablando a los de Emmaús que acaban de llegar. Los de Emmaús que acaban de llegar querían decir toda su experiencia de Jesús resucitado para que todos supieran que Jesús sí resucitó. Y antes de que ellos, con toda esa prisa que tenían de decirlo, los demás tenían todavía más prisa. Y desde dentro dicen que es verdad, Jesús ha resucitado. Pero, ¿cuál es el fundamento de que ellos supieran que Jesús había resucitado? Lo dijo Pedro. Los de adentro no sabían todavía que Jesús había resucitado, excepto porque ha aparecido a Simón. Simón Pedro dijo que había resucitado. Para ellos es verdad. Caso cerrado. Antes de que Emmaús, la experiencia de Emmaús, se hiciera público, ellos ya sabían de la resurrección gracias a Pedro, dicho por el Evangelio mismo. Entonces, la experiencia del resucitado de Pedro fue contundente para la primera comunidad cristiana. Contundente tanto así que ellos tenían la seguridad de la resurrección de Jesús gracias a que él había aparecido a Simón, a Pedro. Y luego los de Emmaús dijeron toda su experiencia. Y luego Jesús aparece a todos, ahí mismo. Entonces, por eso es, bueno, si me permiten, por eso es interesante este texto, porque nos muestran, bueno, a mi modo de ver, nos muestran el ministerio petrino en acción, desde día 1 de la resurrección. Jesús tiene muy claro que Él quiere el ministerio petrino para, como Él decía en 2 capítulos antes, en la última cena, en Lucas 22, ahí sí, ya no me acuerdo qué versículo es, pero dice, mira, Pedro, mira, Simón, Satanás ha pedido poder zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido,
confirma a tus hermanos. Lucas 22. ¿Ya lo encontró alguien? No. ¿Qué versículo? 31. 31. Ok, a ver, sí. 31. Sí, Mónica. Simón, Satanás os busca para echaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y una vez convertido, confirma a tus hermanos. Mire, 3 versículos antes. Ok, eso fue en la última cena. Pero 3 versículos. 2 capítulos y 3 versículos antes, ¿no? O sea, desde 31. Fíjense, en la última cena Jesús ya está diciendo eso. Como que está dando el fundamento del ministerio petrino pascual. En dos capítulos más, tú confirma a tus hermanos. ¿No? Entonces, Jesús hablando a Pedro y de Pedro delante de todos, a Simón, pues Simón Pedro, ajá, ok. Simón de Juan es Pedro, ¿no? Ok, entonces, en ese momento de la resurrección, ya en la resurrección, la noche de la resurrección, ya tenemos el ministerio petrino afirmando, o más bien tenemos ya el resultado del ministerio petrino habiendo afirmado la resurrección. La comunidad ya lo creía y vinieron los de Emaús para anunciarlo y ya sabían todos. Pero bueno, coméntenos. Sí, y luego ¿qué pasó? ¿No? Y entonces ya cómo lo conocieron en la fracción del pan. Pero los de adentro ya sabían. Entonces sí está, ese es el ministerio petrino de nuevo. Cleofás y no sabemos el otro. Sí, eran los dos. Ok, y sí. Aquí en este mismo, donde se dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos, Sí. como a trigo. Eso se puede decir o interpretar que es cuando lo negó, ¿o no? Bueno, una vez convertido, confirma a tus hermanos, sería eso. Eso de zarandearlos es decir, dispersarlos. Y destruir la iglesia, pues. Y él dice, no, yo he rogado por ti. Sí. Bueno, de Pedro y de todos. Dice zarandearlos a todos ellos, a todos. Exacto, en la misma iglesia, en el fundamento que son los apóstoles. Y sin embargo, yo he rogado, pero Jesús no dice, pero yo he rogado por todos ustedes. No dijo eso. Yo he rogado por ti. Simón, Satanás ha pedido zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a los demás. No dijo, yo he rogado por todos ustedes, no se preocupen, ustedes van a ser fieles gracias a mí. No, dijo Pedro. Y Pedro confirma a tus hermanos. Y luego en Juan 21 también, apaciente mis corderos. Y así, 3 veces además. Y nada más, como que el tiempo ya se va tan rápido, ¿no? Pero aquí también quisiera otro botón de muestra. El mismo día de Pentecostés. Correcto. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Llegó el Espíritu en forma de lenguas de fuego, etcétera, etcétera, y así. Y entonces toda la gente comentando y dice, ¿cómo es posible que escuchamos a ellos hablando en nuestra lengua, etcétera, etcétera? Luego se pone de pie, ¿quién? Pedro. Y da un discursazo así y 5,000 convertidos ese día ahí. Y a la semana, ante el Sanedrín y no sé qué, que el paralítico que se curó y no sé qué tal. A ver, míranos. Pues Pedro le dice, no, ahí está Juan, milagroso Juan también. Y es más, bueno, más tarde en el mismo Hecho de los Apóstoles tenemos que la gente ponían a los enfermos, etcétera, a la sombra, para que aunque sea la sombra de Pedro, cruzaba encima para curarlos.
La sombra de Pedro, así dice. El texto no dice la sombra de Felipe, de Juan o quien sea. La sombra de Pedro. Eso es el ministerio petrino. No porque los demás no eran milagrosos, también lo eran. Pero es que ahorita es la iglesia en sus inicios y la iglesia misma, la misma palabra de Dios tiene preocupación de establecernos. Bueno, insisto yo, de establecernos este ministerio petrino para que lo tuviéramos nosotros claro. Y por eso es tan interesante estos acontecimientos de estos últimos días. Está apenas en su cuarto día. Asustadísimo seguramente, pero bueno, te imaginas viernes en la mañana y despierta en la mañana y, ¿dónde estoy? Ya, estoy soy el Papa. Sí. Recuerdo que cuando éramos chicos que venía el Papa Juan Pablo II a México, mi mamá nos decía, vamos a verlo, y aunque sea que pase por ahí y lo vean y lleven una imagen, se bendice. Bueno, eso nos decía mi mamá. Eso es lo que se llama la ex opere operantis, de los que obran. Y el Papa, claro que su idea era bendecir a todos los que cuando él pasaba. Sí, así es. Por ejemplo, en la misa, la bendición final de una misa, incluso mía, o del Papa, al final hay una bendición, ¿no es cierto? Si yo tengo objetos que yo quiero que se bendigan, yo tengo esa intención y los tengo ahí para que se bendigan. No tengo que ir con él, Padre, échame agua bendita sobre esto. Ya lo recibí si tengo esta intención. Porque la bendición al final de la misa, de hecho, es de las bendiciones más fuertes que hay, después de la bendición eucarística, obviamente, y la bendición Urbi et Orbi del Papa. Y después de eso, la bendición al final de una misa. Luego que el agua bendita, etc., también, amén, esto es folclórico. Pero a veces la gente les importa más lo folclórico que lo positivamente literal fuerte. Pero bueno, con que reciban, cuenten conmigo, aquí estoy. ¿No? ¿Quieres otra bendición? Ahí te va, otra bendición. Padre, bendigo. Ahí te va. Si por fin una de esas pega, recíbalo. Y si hace falta, pues ayudo. No. Y luego, nada más antes de terminar, quería llegar a Hechos capítulo 5. Porque es un texto muy singular también. Al final del capítulo 4, alguien tiene Hechos capítulo 4, final, último párrafo, los últimos 2 versículos, creo, del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Versículo 36, 37. Sí, ha de ser. Dice José, el llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, chipriota de raza, que poseía un campo, lo vendió y llevó el precio y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ok, bien, gracias. Justamente esa. Entonces, ahí está, Bernabé, que conocemos ya luego, después lo conocemos, ¿no? Andaba con Pablo y luego, ok. Entonces, él vendió un campo y lo dejó el dinero a los pies de los apóstoles. Eso es lo que sabemos, ¿no? A los pies de los apóstoles, es lo que dice. Luego, capítulo 5 abre y está el caso de Ananías y Zafira. Exacto, pero justo antes de eso, Ananías y ella, ¿cómo dice? Trajeron el dinero, ¿no? Dicen. Justo antes de eso que habla que trajeron el dinero, ¿no? Sí. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y retuvo una parte del precio, siendo sabedora que de ello también la mujer, y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Díjole Pedro, Ananías. Díjole Pedro, perdón que interrumpo, pero Sí. disculpa. Pero se fijaron, lo dejaron a los pies de los apóstoles. A los pies de Pedro. O sea, los apóstoles, representados por Pedro. ¿Quién es el jefe de los apóstoles? Y dejaron a los pies de Pedro, están dejando a los pies de la iglesia, a los pies de los apóstoles, a los pies de Jesús, el vicario de Cristo. Y luego lo impresionante es siguientes 2 versículos, creo.
Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? Ok, sí, hay un segundo, ¿no? ¿Se fijaron? Pedro está recibiendo el dinero. ¿Quién sabía de la cantidad de dinero? Ananías y Zafira, su esposa. Su esposa. Y sin embargo, Pedro sabía. ¿Cómo supo Pedro? El Espíritu Santo. O sea, y ese es el punto que quería decir antes que nos fuera de tiempo, ¿no? No solo las reacciones que tenemos entre Pedro, Jesús, Pedro, los apóstoles con Pedro, la gente con Pedro, el Espíritu Santo con Pedro actúa directamente sobre Pedro. Pedro sabía que eso no era la cantidad. Pedro sabía que estaban tratando de engañar. Pedro sabía de esa situación de ellos. Porque el Espíritu Santo dice, hey, tú tienes que saber de eso, tú tienes que mover, tú tienes que accionar. Tú eres el jefe. Tu ministerio es llevar esta iglesia. Y estos están haciendo cosas. Pedro, tú tienes que saberlo. Y supo. Y no solo tienes que saberlo. Es penoso lo que tuvo que suceder ahí, la verdad, pero ahora sí, vamos a escucharlo. Perdón. ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Se apoderó de cuantos lo supieron un temor grande. ¿Te imaginas? Se sabe todo lo que habíamos guardado, lo que ellos habían guardado entre ellos nada más. Y Pedro sabe. Ok, sí. Luego se levantaron los jóvenes y envolviéndole le llevaron y le dieron sepultura. Pasadas como 3 horas entró la mujer ignorante de lo sucedido. Y Pedro le dirigió la palabra. Dime si habéis vendido en tanto el campo. Dijo ella, sí, en tanto. Y Pedro a ella, ¿por qué os habéis concertado en tentar al Espíritu Santo? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están ya a la puerta, y esos te llevarán a ti. Cayó al instante a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron dándole sepultura con su marido. Y De toda la iglesia y de cuantos oían tales cosas. ok. Bueno, hay algo más así interesante. Los milagros y prodigios que se realizaban en el pueblo por mano de los apóstoles, estando todos reunidos en el pórtico de Salomón. Nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Ok, y así, ok. Entonces ya vemos un poquito cómo Dios sí ha concedido de modo muy especial y singular al ministerio petrino lo que haga falta para llevar a cabo lo necesario para esto. Se llama gracia de Estado. Todo lo que Él necesita para ejercer su labor, pues el Espíritu Santo se encarga de que Él lo pueda hacer, ¿no? De hecho, bueno, dicen que San Padre Pío también de repente sabía las conciencias, ¿no? de las personas que venían a confesarse, ¿no? Y esto que no estás diciendo, ¿qué pasó? ¿No? Y cosas de estas, ¿no? No estás completo todavía. Cosas. Entonces, hay testimonio de esto, ¿no? Y se llama eso, la gracia de Estado. Y obviamente, entonces, con más razón a Pedro, ¿por qué? Porque su encargo es la iglesia. No solo la salvación de alguno aquí o allá. No, es toda la institución. Y por eso es tan importante lo que acaban de hacer esta semana. Y es tan importante este hombre que ha accedido, ¿no? Fíjense, cuando estaban eligiendo a San Juan Pablo II, bueno, según lo que supimos, lo comentaba, se llegó a, por lo menos a mis oídos, yo estando allá en Roma,
Em, durante las elecciones, en un momento dado, se entiende que, o sea, se entiende que los candidatos no siempre aceptaban. Okay, y no tengo el dato y no sé si se permite saberlo. No siempre cuando se ha elegido a alguien para ser papa, no siempre lo aceptan. Tienen la posibilidad de rechazar. Sí, puede decir, no, aunque ustedes me han elegido, no lo voy a hacer. No quiero. Por eso. Vaya, menudo paquete. Ahora, pero, y sin embargo, fíjense en este detalle que quería comentar sobre Juan Pablo II, y es que, bueno, regreso un segundo un poco en la historia. Él, como ustedes saben, él fue obispo desde los 38 años, ¿ok? De Cracovia. Y el primado de Polonia era el cardenal Wyszynski en aquel entonces. Entonces, cuando el Papa ya lo eligió a Wojtyła para que fuese el obispo de Cracovia, pues obviamente era el primado de Wyszynski y le dio la noticia a él. Dice, llámenme a Wojtyła, ¿no? Entonces él fue con el obispo, era su obispo, ¿no? Entonces él fue con él y dice, bueno, vas a ser el obispo de Cracovia. Y dice, pero eminencia, yo soy muy joven. Y dice, eso se cura con tiempo. Entonces, desde los 38 años ya. 20 años después, están no consistorio, sino cónclave. ¿Okay? Ya habían elegido a Juan Pablo I y falleció en 33 días. Regresan otra vez. Y resulta que ya salía el nombre de Wojtyła varias veces en las elecciones. Entonces, en ese momento, comentan de que en ese momento se acercó a él Wyszynski. Ya 80 y tantos años tenía. Y él se acercó y dice, si Dios te elige, Dios te dará la fuerza. Acepta. Porque había porque hay posibilidades. No, yo soy muy joven, 58 años. Soy muy joven. No quiero, o no sé, ¿no? Podría haber dicho, ¿no? Yo no soy italiano, no ha habido un italiano en medio milenio. Y así, ¿no? Podría haber dicho muchas cosas de estas, ¿no? Y sin embargo, pues Wyszynski, etcétera, insistiendo, ayudándole, ¿no? Para que él aceptara, ¿no? Entonces, fíjense, es toda una situación, eso. Y por eso por eso es tan importante también que nosotros encomendemos mucho al Papa y a la Iglesia, etcétera. ¿Por qué? Porque, nada más imagínatelo. ¿No? Entonces, si para nosotros, pues es que, a ver cómo le voy a hacer esta semana que tenemos este asunto, no sé qué, yo ahorita con el concurso, no sé qué, a ver cómo lo hacemos, que no sé qué, tal. Ajá. Pues imagínense la iglesia entera. Así que sí, pidamos mucho por el Papa y agradezcamos mucho a Dios este ministerio petrino que nos ayuda mucho y nos identifica y nos une y nos ayuda tanto a la iglesia. Sí. No era Juan Pablo II y luego León XIII. El Papa Pío, no, Papa Pío IX. No, creo. Pío IX, creo, es el que más. Sí. Sí. 13º, sí. Juan Pablo II fue 26 años. Él fue el segundo. Perdón, él fue el tercero y Pío XI fue el segundo. El primero es Pedro. 37 años. 37.
Se entiende que desde cuando Jesús lo conoció, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se entiende que eso fue en el año 30, al inicio de su vida pública, con Jesús presente, pero él ya era, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él ya era Pedro a partir del año 30 y falleció, bueno, dependiendo de cómo cuentan los años, etcétera, pero falleció lo martirizaron en el 67. Son 37 años. Por eso Pedro no era un viejito, como a veces lo pintan. Claro que no. Era un jovenazo. Digo, quizás mayor que Juan, no, sin quizás, o sea, se entiende que sí, pero tampoco era un hombre de 50 años, por supuesto que no. ¿No? Entonces sí, 69. Lo que pasa es que hoy en día, sí, pues, y hoy en día, o sea, con todo lo que tenemos y la vida, expectancia de vida, etcétera, es mucho mayor, ¿no? En aquel entonces, pues no tanto, ¿no? Pero aún así, ¿no? Entonces sí son cosas muy interesantes, curiosidades también que nos ayudan, pero sobre todo eso, ¿no? Quería mencionar un poquito más también esta realidad, no solo entonces lo que Jesús dijo a Pedro, y no solo entonces lo que Pedro ejercía, sino también las reacciones de todos los demás en relación con Pedro. Vemos clarísimo que si hay un ministerio petrino en favor de la iglesia, en favor de nosotros hoy, hasta el día de hoy incluso. Bueno, vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches.